Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Martes 11 de noviembre de 2025 capturan a 5 personas como parte de los primeros operativos del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz. Se les aseguran desde armas de fuego hasta drogas. El estado ya cuenta con presencia permanente de fuerzas federales. Trasladan al penal del Altiplano al exagente del CISEN Jorge Antonio S. por su presunta participación en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Busca Ricardo Salinas Pliego más alternativas para no pagar sus deudas en México y Estados Unidos. Esta semana será crucial en los tribunales de ambos países. Arrecia el frío en toda la República Mexicana y las bajas temperaturas van a continuar. Estados como Chihuahua y Puebla suspendieron clases presenciales. También se han habilitado albergues para grupos vulnerables. Indulta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 77 exasesores acusados de interferir en el resultado de las elecciones de 2020. Entre ellos se encuentra el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien había declarado que hubo una supuesta conspiración de Venezuela para evitar que Trump fuera reelecto. Presentan de manera oficial la Copa Mundial 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó esta ceremonia con la que da el banderazo de arranque a las actividades de esta justa deportiva que se va a disputar de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este martes 11 de noviembre, mañana más fría, Guadalupe, buenos días. Sí, yo parece que no tengo tanto frío, pero en realidad sí hace bastante frío aquí en la Ciudad de México y sabemos que en otras partes de la República Mexicana, así que abrigaditos en casa. Si se van a quedar, vean nuestro espacio y si van a salir nos pueden escuchar en radio 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y también estamos en todas las redes sociales, nos puede seguir en la transmisión en vivo en YouTube y también en Facebook. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directo a nuestra página con más información y claro que siempre sus comentarios y opiniones los recibimos, pueden usar el hashtag 11 Noticias. Y vamos a iniciar con esta estrategia de seguridad para devolver la paz a Michoacán, que ya dio sus primeros resultados. Como parte de los primeros operativos de fuerzas federales, 5 personas fueron detenidas en 3 municipios de esa entidad. Se aseguraron también 20 armas de fuego, granadas, un lanzagranadas, cargadores y material explosivo, así como 330 kilogramos de droga sintética. También arribaron a Morelia casi 2,000 elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. A esto se van a agregar más de 4,000 elementos para la operación especial en las fronteras de Michoacán, en coordinación con los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, el Estado de México y Guerrero. Así es como se obtienen los primeros resultados y los avances del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz. Otro asunto que surgió en las últimas horas fue el de Jorge Antonio S., exagente del CISEN, acusado de presuntamente participar en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ya se encuentra en una prisión de máxima seguridad. Y esto ocurre tras su captura en Tijuana este fin de semana. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta más. Este lunes, elementos de la Fiscalía General de la República trasladaron a Jorge Antonio S., exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, al penal de máxima seguridad del Altiplano. De inmediato, el exagente del CISEN fue puesto a disposición de un juez del Centro de Justicia Penal Federal de ese centro de detención. Fuentes federales confirmaron a 11 Noticias la detención, traslado y presentación de Jorge Antonio, quien fue detenido el sábado pasado por personal de la Policía Ministerial de la FGR en Tijuana, sin aclararse hasta el momento las causas formales de su reaprehensión. Hace 31 años, Jorge Antonio S. fue implicado y absuelto del asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, el detenido fue señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial. Fue detenido en Lomas Taurinas, Tijuana, luego de que en su chamarra se encontraron salpicaduras de sangre del priista. Sin embargo, la también desaparecida PGR lo dejó en libertad al día siguiente, luego de que se determinara que el arma que le había quitado la vida a Colosio había sido la de Mario Aburto.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exagente del CISEN fue reaprendido el sábado pasado, después de las 16:30 horas en la colonia Los Reyes de Tijuana, entre las calles Rey Carlos, casi esquina con Rey Baltasar. En 2024, después de casi 30 años, el nombre del exagente del CISEN volvió a tomar relevancia, tras darse a conocer que el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez, rechazó un mandato de captura del actual FGR. Ello con el argumento de que la única prueba que tenía la FGR para acreditar que Jorge Antonio y Mario Aburto Martínez, el asesino solitario confeso, se pusieron de acuerdo para matar a Colosio, es el testimonio de una mujer que no es fiable. De ahí la relevancia de conocer los cargos por lo que un juez federal haya librado esta nueva orden de aprehensión. Salvador Martínez, 11 Noticias. Vamos a cambiar de tema nuevamente y es que, mire, los representantes legales de TV Azteca buscan presentar este miércoles una moción suspensiva ante la Corte Suprema de Nueva York, allá en Estados Unidos, para retrasar el pago de su deuda millonaria o bien llegar a un acuerdo con las empresas estadounidenses a las que les debe. La deuda, que lleva más de 8 años, era de $400 millones, pero ahora se estima que podría llegar a los 580 millones. Esto de acuerdo con los acreedores norteamericanos, que también iniciaron un arbitraje internacional contra Grupo Salinas por sus impagos. Y también inició la cuenta regresiva para que Salinas Pliego cumpla con sus adeudos fiscales en México. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enlistó ya para su sesión pública de este jueves todos los juicios fiscales de TV Azteca y Electra y que involucran una deuda al SAT de 33.477 millones de pesos por concepto de evasión de impuestos. Entre los asuntos pendientes de resolver ahí en la Corte, pues están los amparos directos en revisión, recursos de reclamación interpuestos por la Secretaría de Hacienda e impedimentos promovidos por Salinas Pliego contra algunas ministras. En temas de la Ciudad de México, la desaparición de personas sabemos que representa una crisis de derechos humanos en nuestro país. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, esta capital ocupa el primer lugar a nivel nacional en este 2025. Esto ocurre entre el 1 de enero a octubre, cuando ya sumaban 1.781 personas desaparecidas no encontradas en la Ciudad de México. Y miren, en este contexto ha iniciado operaciones el primer centro de atención integral para la búsqueda de personas en la capital. Sobre esto nos cuenta María Fernanda Ruiz. Un periplo es lo que viven las familias buscadoras en la capital del país. Burocracia y falta de colaboración entre instituciones de investigación y búsqueda, dicen, se convierten en obstáculos cuando el tiempo apremia en búsquedas. Así le pasó a Elizabeth, quien busca a su hijo Jonathan Yair Corona de Jesús, desaparecido el 8 de noviembre al salir de su trabajo en La Condesa. Ella acudió al nuevo Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas buscando ayuda, porque aunque la Fiscalía tomó su denuncia, aseguró, no ha recibido un trato digno. ¿A la Fiscalía no le dijeron que se tenía que acercar a la comisión de búsqueda y le informaron? No, ahí la verdad, no sé, es también igual la queja, porque nada más no nos atienden, nos tienen vuelta y vuelta, nos hacen perder el tiempo, porque para mí, cada minuto es crucial, vital para mi hijo. Nosotros ya fuimos a buscar a hospitales, ya fuimos a buscar a alcaldías, ya fuimos a buscar detenidos, pero no hay reporte de nada. Entonces por eso estamos ahorita aquí pidiendo el apoyo. Elizabeth fue atendida inmediatamente en el nuevo centro, que hoy inició sus operaciones. Es un espacio que concentra la atención integral para evitar ir de dependencia en dependencia. El objetivo es entonces que las familias ya no sigan recorriendo oficinas. Aquí se va a acabar el peregrinar en distintas instituciones. Aquí cada caso será atendido con un enfoque integral desde el primer minuto. El CAIP reúne cada área vinculada a la localización de personas con la intención de agilizar atención, investigación y búsqueda. Este centro va a concentrar en un solo espacio a la Comisión de Búsqueda de Personas, al Grupo de Búsqueda Inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al área especializada o las áreas especializadas de la Fiscalía.
Para Vanessa Gámez, la desaparición de su hija Ana Amelí García en el Ajusco el pasado 12 de julio evidenció falta de colaboración interinstitucional. Pues sí me di cuenta de que faltaba la colaboración y coadyuvancia entre las autoridades. Yo sé que las familias con anterioridad habían estado pugnando por esta situación. Las familias realizaron una misa ecuménica y colocaron fotos de sus hijas e hijos alrededor de la monumental Coatlicue. Al concluir su recorrido dijeron que el centro es una esperanza para encontrar a sus hijos e hijas. Para mí significa un gran avance, una ventaja, y el hecho de que no tengas que estar trasladándote a diferentes lugares como me pasó incluso a mí en julio, es un avance. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Vamos ahora con temas de salud, y es que el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez, confirmó el fallecimiento de una bebé de 11 meses de edad por sarampión. Fue en el municipio de Arandas, allá en Jalisco. Las autoridades estatales aclararon que la bebé era originaria de Guerrero, tenía un avanzado estado de desnutrición, no estaba vacunada y se reportó muy grave cuando llegó a Tepatitlán. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informó que México mantiene su certificado individual de país libre de sarampión, a pesar de tener 8 meses de transmisión desde que se lanzó la primera alerta epidemiológica en marzo. Esto es lo que refirió la OPS, a pesar de que América pues ya perdió ese estatus debido a que Canadá no ha logrado frenar los casos de sarampión. Y precisamente contra el sarampión se están aplicando ya las vacunas en este megacentro que se instaló en el Estadio Olímpico Universitario. Afortunadamente, Elvira Angélica Rivera, las personas están acudiendo. Nos da mucho gusto ver esas filas largas para aplicarse pues todas las dosis que tienen que ver con distintas vacunas. Lo importante es prevenir. Si ustedes tienen tiempo, dense una vuelta porque vale mucho la pena. Hay cinco vacunas o 4 que se están aplicando, sí, que son COVID, neumococo, influenza y sarampión. Y bueno, viendo este caso de sarampión es preocupante, ¿no? También. Sí, exactamente. Recordarles precisamente de este megacentro que mencionas, Lupita, que va a estar operando hasta el próximo 14 de noviembre, este viernes. Es muy importante vacunarse en esta temporada. Ya lo veíamos ayer precisamente en este enlace que tuvimos hasta allá, hasta el megacentro, particularmente para grupos vulnerables. Es completamente gratuito, se puede acudir de 9 de la mañana a 3 de la tarde y mi compañera Araceli Aranday nos cuenta más. Copiosa fue la respuesta de la ciudadanía durante el primer día de actividad en el megacentro de vacunación instalado en las inmediaciones del estadio de la UNAM, al sur de la Ciudad de México. Este lunes el equipo de salud aplicó vacunas contra las enfermedades estacionales como influenza, COVID y neumococo, pero también contra el sarampión, todas ellas gratuitas y seguras. ¿Las vacunas que aquí se van a aplicar son seguras? Sí, son las mejores. Además, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por comprar justo lo que necesitamos. Como les comentaba hace un rato, la vacuna de COVID que estamos usando, que es Moderna, podemos aplicarla de los 6 meses en adelante. El arranque de esta jornada vacunal estuvo encabezada por autoridades federales y capitalinas. Esto, que es el acto más importante en términos de prevención, porque como ya se decía, las vacunas son esta herramienta de salud pública que previene enfermedades que antes mataban. Algunas personas con cartilla de vacunación en mano comenzaron a formarse para acceder a la aplicación de una o más vacunas. Las vacunas ya debe ser una cuestión de cultura para las personas de la tercera edad, para los niños, para todo mundo. Influenza, COVID, pues aprendimos a base de experiencias muy duras. Para prevenir enfermedades y cuidarnos no solo a nosotros, sino a los demás. Tiene menos probabilidad de enfermarse. Un total de 100,000 dosis, 25,000 para prevenir COVID, la misma cantidad para evitar influenza y las restantes contra neumococo y sarampión se aplicarán durante toda la semana hasta el viernes 14 de noviembre de 9 a 3 de la tarde. Se recomienda llevar su cartilla de vacunación. A nivel nacional, la meta para el sector salud es aplicar un poco más de 50 millones de vacunas contra la influenza estacional, COVID-19 y neumococo. 11 Noticias, Araceli Aranday.
bueno, precisamente hablamos de esta temporada, de este frente frío, pues le invitamos a que se prepare. En la mayoría de los estados del país van a continuar las temperaturas congelantes, y es que el frío que se vivió pues este lunes obligó a algunos estados a tomar medidas especiales. Ya le adelantábamos desde ayer, se suspendieron clases presenciales en algunos municipios, ahora de Chihuahua, Durango y regiones también del centro del país como Puebla e Hidalgo. En el norte los habitantes se abrigaron para soportar las bajas temperaturas de menos 5 grados en las zonas montañosas. En Nuevo León, autoridades pusieron en marcha operativos de apoyo a las comunidades. En el centro de Monterrey ofrecen cobijas y albergues a personas en situación de calle. En la península de Yucatán y en Quintana Roo, el frío afectó las actividades comerciales y también al aire libre. Se registró oleaje elevado en esa zona. Aquí en la Ciudad de México también se han resentido estos efectos del sistema invernal y la temperatura más baja se registró en el Ajusco. Por lo tanto, se recomienda de manera general usar ropa abrigadora, no exponerse a estos cambios bruscos de temperatura, respirar por la nariz, por supuesto alimentarse sanamente, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y en actividades al aire libre, de preferencia usar cubrebocas y bufanda. ¿Cómo vienen las próximas horas, Ismael Marcelo, con el reporte, el pronóstico del tiempo? Vaya frío con el que amanecemos en buena parte de la República Mexicana, amigas, amigos de Canal 11. Esto a consecuencia del Frente Frío número 13 y el aire ártico que lo acompaña, especialmente en zonas altas de Durango, donde los termómetros caen esta mañana hasta los menos 15 grados Celsius. Pero de manera general, el Servicio Meteorológico Nacional estima temperaturas mínimas por debajo de 0 grados Celsius en 10 entidades. En la Ciudad de México también resentimos los efectos de este sistema invernal. Por eso, Protección Civil activó la alerta naranja por mínimas de 1 a 3 grados Celsius en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, y alerta amarilla por mínimas de 4 a 6 grados en Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Por esta razón es muy importante no bajar la guardia y seguir cuidando la salud. Evite los cambios bruscos de temperatura, consuma alimentos ricos en vitaminas A y C, abríguese con el método de la cebolla, es decir, con varias capas de ropa, y sobre todo evite calentar el interior de su hogar con fogones, braseros o estufas, ya que estos emiten un gas venenoso llamado monóxido de carbono. No te olvides de los animales de compañía y durante esta temporada de frío no las rapes, ejercítalos en casa, limita sus baños al mínimo posible y no los dejes a la intemperie. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Ojo, las lluvias también continuarán en el sureste de la República Mexicana, así es que a seguirse cuidando de las bajas temperaturas. Mi nombre es Ismael Marcelo, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Bueno, vamos a cambiar de tema, y es que mire, el Buen Fin está por empezar, será el próximo jueves cuando arranque, y para que todo transcurra en calma, aquí en la Ciudad de México se van a desplegar a 16,000 elementos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital realizará este operativo especial para proteger a las personas que acudan a realizar compras durante estos días de descuento en zonas transcurridas. Se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. El operativo será desde las 6 de la mañana y esto tiene el objetivo de reforzar la seguridad, particularmente en zonas comerciales y de alta afluencia. Se estima la participación de 11,500 policías apoyados por 780 unidades oficiales, 40 motocicletas, 5 grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos, Cóndores. Además, se sumarán 2,600 elementos de la Policía Auxiliar y 1,900 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial. La vigilancia se realizará en dependencias de gobierno, en bancos, en plazas comerciales, en restaurantes, en tiendas departamentales, entre otros comercios, pues donde hay estas promociones del Buen Fin.
Dicen los que saben que hay que hacer compras responsables porque no se trata solamente de ir, comprar, dejarse llevar por la euforia de estos días de descuentos. Hay que saber hacer una lista, comparar precios, llegar confiados en que vamos a encontrar un producto que realmente necesitemos. Así que, bueno, por lo pronto las calles estarán vigiladas por si quiere sacar dinero en efectivo de los cajeros, lo puede hacer, pero las compras también con crédito les ayudan porque pueden entrar al sorteo que organiza cada año el SAD. En fin, vamos a estar hablando del tema en los próximos días. A las 6:27 en la hora de centro, prevengan su salida. Miren, servicios de emergencia están laborando en Fray Servando. Esto es en el Centro Histórico Fray Servando Teresa de Mier y Calzada San Antonio Abad. Hay que conducir con precaución, cierre vial por obras sobre Avenida Constituyentes. Al poniente y Avenida Periférico hay alternativas, pueden usar Avenida Observatorio. También, mire, le compartimos que servicios de emergencia también están laborando, pero esto es sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Ángel Urraza, la colonia es Independencia, esto es en la alcaldía Benito Juárez. Ahí la alternativa vial es la avenida José María Bertis y Matías Romero, se utiliza el Metrobús. Tome en cuenta que del 11 al 14 de noviembre la estación Iztacalco de la línea 2 va a suspender su servicio a partir de las 10 de la noche por trabajos de mantenimiento de manera nocturna. Muy importante, estación Iztacalco de la línea 2 del Metrobús, para que lo tome en cuenta y considere pues los tiempos que se necesitan cuando hay un cierre de este tipo. Así es, salgan bien abrigados, hay mucho frío en la Ciudad de México y en algunos puntos de la República Mexicana. Nosotros vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos con más información. Hasta mañana aquí en El 11. Volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, integrantes de la Fundación Carmen Sánchez presentaron una iniciativa de ley para que la violencia química o violencia ácida sea reconocida y sancionada como delito en el Estado de México. Esta propuesta incluye perseguir este delito de oficio, aumentar también las penas contra esta agresión. Karen Ballesteros nos cuenta de qué se trata. María sobrevivió a un ataque con ácido hace 37 años. Una agresión tan brutal como inédita, pues la ley aún no reconocía ese tipo de violencia. Su caso fue el primero documentado en México y en América Latina. En ese entonces fue clasificado como lesiones simples. María hoy vuelve a alzar la voz. Junto con otras integrantes de la Fundación Carmen Sánchez, presentaron una iniciativa de ley para que la violencia química sea reconocida y sancionada como un delito en el Estado de México. Mi agresión ocurrió en 1988. En aquel entonces pues no existían leyes que protegieran a las mujeres, ni se hablaba de nuestros derechos humanos. Prácticamente pues mi camino fue en esta vida sola, acompañada solo de mi familia. Esta fundación reportó que en 2022, en México, se registraron al menos 105 ataques de este tipo contra mujeres. Que este delito deje de ser considerado solo como un agravante del delito de lesiones y sea reconocido en toda su dimensión, una forma extrema de violencia de género, con consecuencias físicas, psicológicas y sociales irreparables. En el 2020, el Estado de México reformó su Código Penal para tipificar los ataques con ácido, pero solo se reconoció como agravante del delito. La iniciativa ciudadana que se entregó este lunes al Congreso mexiquense propone crear un tipo penal autónomo que castigue la violencia química, ampliar las causas agravantes, aumentar las penas y excluir cualquier tipo de beneficio judicial para los imputados. Perseguir este delito de oficio sin necesidad de denuncia por parte de las víctimas. Catalogar como tentativa de feminicidio u homicidio calificado todos los ataques en los que se utilicen sustancias químicas, ácidos o líquidos a altas temperaturas. Garantizar una atención integral para las sobrevivientes con atención médica, psicológica y reconstructiva. El proceso de recuperación de verdad es muy largo, es doloroso y además es muy costoso. El Congreso recibió la propuesta que dijeron podrá robustecer la iniciativa de reforma que ya se presentó para sancionar este tipo de violencia. Que no solamente busca dañar a una mujer físicamente, sino busca borrar la voz, borrar la historia de una mujer
no podemos esperar a que ya suceda. Tenemos que tener acción. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Bueno, vamos a cambiar el tono y el tema para hablar del Mundial de Fútbol 2026, las sedes México, Estados Unidos y Canadá. Un escaparate para presumir, por lo pronto, lo que hay en nuestro país. Aquí el partido inaugural. Están avanzando todos los preparativos para recibir a más de 5 millones de visitantes y, sin duda, hacer historia por tercera vez en el balompié mundial. Armando Gama. Maple, Clutch y Sayú, las mascotas del Mundial, y todo México se alistan para recibir a más de 5.5 millones de turistas que vendrán a disfrutar la Copa del Mundo de Fútbol 2026. Desde el Complejo Cultural Los Pinos y con balón en mano, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación oficial del torneo que en junio y julio convocará a selecciones de 48 naciones. La justa mundialista, aseguró la mandataria, será una vitrina para presumir a México a nivel mundial. México está listo para recibir el mundial. Es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México. Un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo. Para recibir a los amantes del fútbol, el país invierte recursos públicos y privados a fin de modernizar estadios e infraestructura carretera y aeroportuaria. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estamos haciendo una inversión de alrededor de 9,000 millones de pesos para su remodelación, su mejora, para estar listo para el Mundial. Y además ya va a estar listo el tren de pasajeros que viene del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Buenavista. El 11 de junio, México hará historia al convertirse en el primer país en inaugurar 3 copas de fútbol. La patada inicial será en el Estadio Ciudad de México, reconocido como la Catedral del Fútbol Mundial. Además, ya se cuenta con un plan integral para garantizar la seguridad de los y las asistentes. Estamos muy seguros, muy confiados de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026. Hagamos de esta Copa del Mundo una celebración de la concordia y la paz. Más de 800,000 personas verán los 13 partidos en territorio nacional en los estadios Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Otras 6 millones presenciarán los encuentros en plazas públicas de todo el país. Que serán eventos públicos y gratuitos en donde transmitiremos los partidos de fútbol y disfrutaremos muchas otras actividades. A la par, México impulsará el llamado Mundialito Social, que plantea la construcción de canchas para impulsar este deporte también entre las mujeres. A 213 días para el inicio de la Copa del Mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que donará su boleto del partido inaugural. Ese boleto que me dieron del 0001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el fútbol. Con imágenes de Luis Virgilio Maza, 11 Noticias, Armando Gama. Y bueno, adicionalmente, para que no haya abusos, Jürgen Mainka, director ejecutivo de FIFA México, informó que el 75% de los boletos de los encuentros en nuestro país están asignados a aficionadas y aficionados de México. Esta segunda fase que terminó el registro el 30 del mes pasado, sí, el 75% de los boletos disponibles para partidos mexicanos se definieron para público en México. Entonces, esta segunda fase, sí, el 75% de boletos para partidos en México están definidos para gente que se registra como ciudadano mexicano en la plataforma de FIFA. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la organización de esta Copa Mundial enviará un contundente mensaje al mundo sobre el trabajo y también la coordinación conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Señaló que la sede tripartita va a fortalecer aún más las relaciones comerciales con América del Norte. Pues es un momento para no poner en el centro los problemas, sino al revés. Poner en el centro, los acuerdos y la gran relación que hay
entre los tres países y lo importante que ha sido el tratado comercial para Canadá, para Estados Unidos y para México. Destacó además que el torneo también unirá a todos los pueblos de la región. Es un momento también para reconocer la amistad y la unión entre los tres pueblos y también para reconocer la importancia de nuestro tratado comercial. Y seguimos con el mismo tema porque el gobierno de México anunció que va a incrementar la capacidad aeroportuaria. Lo aseguró también Bernardo Cueto, el secretario de Turismo de Quintana Roo y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México. El Mundial es una gran oportunidad que tenemos como país para renovar nuestra oferta. Hay una apuesta total en capacidad aeroportuaria en el país. Se han inaugurado nuevos aeropuertos en diversos estados. Yo hablo por supuesto por parte de Tulum, pero está también el aeropuerto de Tepic. Bernardo Cueto confirmó que el cierre del gobierno de Estados Unidos no ha afectado al turismo en México. Destacó también la importancia de la regulación de plataformas digitales como Airbnb en los gobiernos estatales para garantizar un piso parejo en materia regulatoria. Estamos sumando esfuerzos desde los estados con la federación para que la contribución que hacen las plataformas digitales y los alojadores de estas plataformas pues sea continua, esté ordenada y se extienda en todo el territorio nacional. Hay esfuerzos por parte de muchos estados que ya se han realizado para la contribución fiscal estatal a través del impuesto al hospedaje. Aprovechando, se hizo una invitación para asistir al Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará del 13 al 16 de noviembre en el estado de Hidalgo. El balón está en tu cancha, Gabriel Sainz. Buenos días. Buenos días, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. Y hay nuevo monarca en el básquetbol mexicano. Fuerza Regias de Monterrey se coronó campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional al vencer 83-74 a los Diablos Rojos en el quinto juego de la gran final, conquistando así su sexto título, que lo consolida como el equipo más ganador en la historia de la liga. Con una noche de intensidad total, los regiomontanos cerraron con autoridad gracias a un último cuarto demoledor, donde Scott Bamford brilló con 25 puntos, respaldado por Avery Holmes con 22. Los Diablos pelearon hasta el final, pero la experiencia y temple de Fuerza Regia marcaron la diferencia en los momentos clave. Un año después de que los Diablos Rojos se coronaron, el trofeo regresa a Monterrey y con él una nueva página dorada para Fuerza Regia, el rey absoluto del básquetbol nacional. Las futbolistas mexicanas que nos llenaron de orgullo y de gloria por su tercer lugar en el Mundial Sub-17 de Marruecos ya están en casa y así fueron recibidas por la afición. Vianney Zárate nos tiene la crónica. La selección mexicana Sub-17 femenil regresó a casa tras conquistar la medalla de bronce en el Mundial de la especialidad realizado en Marruecos, en un intenso duelo ante Brasil que terminó 1-1 en tiempo regular y se definió desde los penales. La arquera Valentina Murrieta, figura del torneo y ganadora del Guante de Oro, aseguró que este logro es solo el comienzo, convencidas de que México está para grandes cosas. El objetivo era claro, traernos la de oro, no se logró, no bajamos la guardia, no bajamos la cabeza y pues claro, yo creo que con la garra que tenemos y representando a México, pues sí queríamos traer algo a casa y se consiguió, nos trajimos la de bronce y gracias a Dios nos trajimos el guante. La capitana Berenice Ibarra destacó que más allá del resultado, lo importante fue dejar una huella. Una generación que alzó la voz para que sepan que el fútbol femenil está creciendo. Para mí es un orgullo, siempre va a ser un orgullo mejorar y cambiar la historia de México con los actos que nosotras hagamos. Dirigidas por Miguel Gamero, quien también fue subcampeón del mundo en el 2018, subrayó la evolución del fútbol femenil gracias a la profesionalización del deporte. En aquel entonces recuerdo que no teníamos a las jugadoras participando como tal en una liga, semana a semana, entrenando a diario. Algunas chicas regresaban y entrenaban por su parte, ¿no? Ahora con la liga
tenemos ese gran apoyo de los equipos que ponen todo su empeño para desarrollar a las chicas y pues eso se nota, ¿no? Esta selección marca un antes y un después con un claro objetivo, rumbo al Mundial Mayor del 2027 en Brasil, donde se buscará seguir fortaleciendo las bases y apostando por el talento femenil. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Vianey Zárate. Y mientras la selección femenil logró el tercer lugar en el Mundial de Marruecos, la selección varonil cayó 3-1 ante Suiza en el Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar. Ahora deberá esperar resultados para saber si avanza a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares. El tricolor cerró la fase de grupos con una victoria y 2 derrotas, sumando apenas 3 puntos. El martes se definirá si México continúa o no en la competencia. Y en el fútbol americano, anoche finalizó la semana 10 de la NFL. Las Águilas de Filadelfia vencieron 10-7 a los empacadores de Green Bay en un duelo dominado por las defensivas. Jalen Hurts conectó un pase de 36 yardas con Devonta Smith para el único touchdown del encuentro, mientras la defensa de Filadelfia resistió hasta el final. Con esta victoria, Filadelfia mejora su marca a 7 ganados y 2 perdidos, mientras los empacadores caen a 5 ganados, 3 perdidos y 1 empatado, y complican su camino rumbo a los playoffs. Las condiciones extremas del frío no impidieron que el talento mexicano brillara en la Canadian Premier League. La historia es de Vianey Zárate. En medio del frío, del viento y una nevada que cubrió todo el estadio y la cancha, el calor lo puso México. El Atlético Ottawa, filial del Atlético de Madrid, se proclamó campeón de la Canadian Premier League con sello totalmente mexicano. En la cancha, David Rodríguez marcó los 2 goles del triunfo y en el banquillo, el técnico Diego Mejía dirigió con temple una verdadera batalla infernal. El partido se jugó en condiciones extremas, con la pelota apenas visible entre la nieve y temperaturas bajo cero. En varios momentos hubo que detener el encuentro para limpiar las líneas del campo, pero ni la tormenta ni el clima congelaron la pasión. Rodríguez se convirtió en el héroe de la noche con un doblete histórico. Primero, un espectacular gol de chilena para empatar el marcador antes del descanso. Y después, el tanto definitivo en la prórroga que selló el campeonato. Así, bajo una nevada que parecía no tener fin, 2 mexicanos guiaron al Atlético Ottawa hacia la gloria. Diego Mejía desde el banquillo, David Rodríguez con los goles y una gesta que quedará para siempre como el título ganado bajo la nieve. Con corazón mexicano. 11 Noticias, Vianey Zárate. La información deportiva que tenemos, Lupita, Angie, muy buen día. Oye, tremendo. Si nosotros con ¿cuánto estaremos ahorita? Bueno, los graditos que estemos, 8, 9 grados, amanecemos con frío. Y ellos en la nieve corriendo y todavía con el hielo tremendo, este hombre de Ottawa arrastrándose, festejando su anotación. ¡Qué barbaridad! Solo lo había visto esto, Gabo, en el americano, no en el soccer. Así es, Lupita, yo nunca había visto un partido, sinceramente, que se jugara en la nieve como en este caso, porque siempre al momento de empezar a nevar se suspendía el juego y hasta que mejoraran las condiciones climatológicas o bien se suspendía hasta nuevo aviso. El fútbol americano sí se juega, llueve, cuando relampaguea, ¿no? Excepto con relámpagos. Con tormenta eléctrica sí se suspende un partido de americano, pero en cambio tú lo puedes ver en el Lambeau Field de los empacadores de Green Bay o en Buffalo, siempre se juega el partido aunque esté nevando. Y velos ahorita, era la final de la Copa, pero bueno, la emoción no cesó, como bien lo dices, los aficionados tirándose a la nieve, quitándose la playera a festejar un gol con todo y el frío. Decía Vianey Zárate en la nota que se tuvo que suspender en varios momentos, pero lo que podemos observar en las imágenes, Gabo, pues es que solo era para marcar las líneas del área chica, de la portería. Es para lo que lo detenían realmente, porque en realidad la nieve sigue. Ya nos comentaba nuestro jefe de la mesa de redacción que sí ya se había vivido esto antes, cuando Hugo Sánchez jugaba con el Real Madrid, entonces son condiciones que sí se han realizado, pero de cualquier forma pues está complicado un juego así.
Sí, porque la nieve hace que el balón bote de una manera muy diferente a como bota cuando está lloviendo o cuando está en un pasto seco. Entonces, imagínate, botarlo ahí en la nieve es bastante difícil porque aparte te resbalas. Entonces, bueno, ve tú cómo toda la nieve está alrededor de la portería, como bien lo mencionas, nada más marcan las líneas, pero yo creo que sí hubo un momento en el que tuvieron que limpiar prácticamente todo el campo, porque sí fue demasiada la nieve que estuvo cayendo, se ve la tormenta cuando estaban ahí jugando los muchachos. Y bueno, la verdad es que qué grandes son de jugadores, ¿no? Jugar en esos extremos de frío. Que por cierto, mexicanos hay ahí, ¿no? Por cierto, los mexicanos ahí, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Los mexicanos siempre hacemos lo que nos dé. Adaptándose. Sí, claro. Poniendo, dice bien, el calor en la cancha, pero además con todo cuidado, la copa para los campeones, van bien agachaditos, dando pasitos chiquitos para no caer. Pues bien merecido este juego, este campeonato lo ganaron. Y bueno, ahí está el Atlético Ottawa alzando la Copa del Triunfo. Gracias, Gabo. Gracias, Lupita. Gracias, Gabo. Te vemos mañana con más información de deportes y nos vamos con otros temas porque en enero se van a dar a conocer los resultados de las mesas de consultas que se realizaron en 32 entidades del país. Esto rumbo a la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta se va a realizar a mediados de 2026. Bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que estas mesas se identificaron temas prioritarios de los distintos sectores económicos del país que permitan ampliar acciones que impulsen la competitividad de la economía mexicana en el comercio exterior. Pues estamos ya al término de lo que ha sido el trabajo previo al inicio de la revisión del tratado. En cuanto tengamos ya resultados, pues se los daremos a conocer. Ya concluimos las mesas en las entidades federativas, estamos ya elaborando el documento. Recibimos muchísimas participaciones, fue muy amplio. Y también ya estamos concluyendo, prácticamente ya terminamos las sectoriales, en 30 sectores. Ahí también hay muy diversas aportaciones que estamos sistematizando. Presentaremos el documento, nos pidió la presidenta Claudia Sheinbaum que se lo entregáramos los primeros días de enero. La Secretaría del Trabajo informó que durante 2025 ha realizado más de 33,000 revisiones a centros de trabajo en todo el país que representan 76.7% de su meta anual del programa de inspección. 23,000 de estas inspecciones fueron para atender denuncias, accidentes o riesgos inminentes en el trabajo. 9,000 fueron ordinarias, que están orientadas a supervisar el cumplimiento de la normatividad laboral. Por rama industrial, 24% de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo realizadas el año pasado correspondieron a la industria y la manufactura, 19% al comercio y 7% a productoras de alimentos y bebidas. El restante a rubros como la minería, la metalurgia, la siderurgia, química, automotriz y otras actividades económicas. Hablábamos de las bajas temperaturas, Miguel de la Cruz, 7 grados centígrados en la Ciudad de México, pero siempre hay oportunidad para la cultura. Eso, con frío o con calor. Exactamente. No importa. Gracias, muy buenos días a todos. La muestra del cine venezolano es una actividad cinematográfica donde compiten películas muchas veces en estreno internacional, además de rendir homenaje a artistas y figuras consagradas del medio. Aquí los detalles con Saray Campech. La muestra de cine venezolano en México se transforma en festival y el próximo 13 de noviembre arrancará Venecine, quinta edición que mostrará realidades de las y los venezolanos dentro y fuera de su país. Vamos a tener un estreno exclusivo de la ópera prima de Jorge Saín y Alexander Fernández, que se llama Cáceres. Con ella vamos a inaugurar la muestra el día jueves. El viernes, otro largometraje estreno exclusivo aquí en México que se llama Venecos. Es una película que ha tenido, digamos, un recorrido importante y que ha causado bastante debate. Este año 6 largometrajes y 7 cortos venezolanos, además de 6 cortos de Irán, Palestina y otros países, serán parte de la competencia. Este año vamos a tener 3 categorías: largometrajes venezolanos, cortometrajes venezolanos y cortometrajes internacionales de cualquier nacionalidad. Vamos a estar premiando. Del 13 al 16 de noviembre, Venecine en la Facultad del Cine en la Colonia Roma. Más detalles en la cuenta de Instagram @Venecine. 11 Noticias, Saray Campeche.
Bueno, y después de una residencia artística en Alemania y participar en un festival de arte y tecnología en Dortmund, la artista Vera Rivas regresa a México para presentar su proyecto titulado Uno no sabe con certeza cuál es la brizna que rompe la espalda de un camello. Conferencia performática que mezcla teoría, memoria y cuerpo para cuestionar narrativas dominantes y resistir algoritmos. La cita es el 12, 19 y 20 de noviembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España en México. Hoy a las 8 de la noche será la función inaugural de la primera edición del Festival Internacional de Teatro Barroco y Disección Escénica, propuesta conjunta entre el Centro Cultural Helénico y el Claustro de Sor Juana, que promueve creaciones teatrales que recuperen la forma y el fondo de las obras características de esta corriente teatral. La obra inaugural es Segismunda de Claudia Tobo y será en el auditorio de la Universidad del Claustro de Sor Juana. En menos de una hora se agotó el registro de aplicaciones para formar parte de la obra Ubu Rey, dirigida por Mario Espinosa y Maribel Carrasco. Formará parte del Carro de Comedias 2026, iniciativa de teatro al aire libre y gratuito en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Más adelante compartirán más detalles sobre esta temporada. Vámonos al libro del día, es Sempiterno de Johanna Marcus, editado por Montena. Este libro en voz de su autor. La historia básicamente sigue a Caleb y a Victoria, que son dos personas que vienen de mundos muy distintos. Caleb tiene habilidades especiales, vive un poco al margen de la sociedad. Victoria es una persona normal y corriente, tiene un trabajo normal, una vida normal, un gato normal también, que me parece importante mencionarlo. Pero en el momento en el que se encuentran, empiezan a cuestionarse un poco sus decisiones, ¿no? Empiezan a enfrentarse a todas ellas, empiezan a darse cuenta de que ya no pueden volver atrás para cambiar las cosas, sino que tienen que enfrentarse a su destino, que es algo de lo que se habla mucho en el libro. Así que es un libro lleno de acción, de misterio y de bastantes giros de guión que creo que no se van a esperar. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 63 páginas del libro Vestido de novia de Socorro Venegas, editado por Tusquets. El X de hoy es de Angelina y dice: ¿cuántas veces cualquier persona tiene a la vista el sepulcro que le espera? Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 99 años de la partida del poeta español José Manuel Caballero Bonal. En su honor, el poema del día, versículo de Génesis, que en alguna parte dice: por las ventanas, por los ojos de cerraduras y raíces, por orificios y rendijas, y por debajo de las puertas, entra la noche. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Y leyendo tu poema, Miguel, se me ocurrió, y también entre el frío, porque en esta temporada nos cuela el frío por todos lados. ¿Quién lo detiene, verdad? Exactamente. ¿Qué hay para hoy, Miguel? Bueno, hoy hay una actividad importante en la Cineteca porque se inaugura una exposición en torno a Cuba. Fíjate, se habla de Venezuela, sí, y ahí precisamente hay algo en torno a Cuba, alrededor de las 19 horas. Y algo muy importante, se entrega el premio Carlos Fuentes a Gioconda Belli, la escritora nicaragüense. Será al mediodía y espero tenerles detalles mañana. Por supuesto que sí, esperamos eso, Miguel. Oye, y hablábamos también de estos libros que nos compartes día con día, un pequeño fragmento de diversos títulos, y que también sería muy interesante estos fenómenos que ahora se llaman booktubers, ¿no? Cierto. Estas personas muy jóvenes que pues ya están en el mundo de la literatura, que se pudieran incluir también a tu sala de lectura, Miguel. Eso sería buenísimo. La escritora que acaban de ver en el libro del día empezó en Wattpad cuando tenía 1 millón de seguidores o de lectores que ya habían pasado por ahí. Sí. Una editorial dijo: a ver, ven a publicarlo en papel. Sí. Y ahí está, un fenómeno virtual. Sí, importante, ¿no, Miguel? Porque de alguna forma, pues, los tiempos van cambiando, las nuevas tecnologías, pero siempre acercarse a la literatura es importante, y sería importante, también más bien destacable e interesante ver cómo se desarrolla en una sala tan que ya lleva tantos años como la tuya, Miguel. Un fenómeno de esos, hay que ponerlo a prueba. Exactamente, entre el público también. Miguel, te vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Registra Jalisco el primer fallecimiento en décadas por sarampión. Fue en una bebé de 11 meses de edad.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la entidad, la menor tenía un avanzado estado de desnutrición, no estaba vacunada y se reportó muy grave cuando llegó a Tepatitlán. Inicia operaciones el megacentro de vacunación instalado en las inmediaciones del estadio de Ciudad Universitaria. Ahí se aplican dosis de vacunas contra influenza, COVID, neumococo y sarampión. Durante toda esta semana estará disponible hasta el viernes 14 de noviembre. Inaugura el gobierno de la Ciudad de México el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas. El propósito es agilizar los procesos institucionales y brindar acompañamiento a las familias. Presentan activistas del Estado de México una iniciativa de ley para tipificar el ataque con ácido como un delito y establecer de 6 a 20 años de prisión a quien agreda con alguna sustancia tóxica, así como garantizar atención médica y apoyo psicológico a mujeres sobrevivientes. Arrancó actividades la Cumbre del Clima COP30 en Belém, Brasil. Ahí se encuentran líderes mundiales, científicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para debatir las medidas prioritarias necesarias para hacer frente a la crisis climática. Más adelante estaremos en vivo desde Brasil. En la Liga Nacional de Baloncesto se corona campeón la Fuerza Regia de Monterrey al vencer 83-74 a los Diablos Rojos en el quinto juego de la gran final. Iniciamos la información internacional hablando del gobierno de Estados Unidos y sus 41 días sin operar por falta de fondos, una situación que ya podría cambiar luego de que el Senado aprobara un presupuesto de emergencia que todavía debe ser discutido y votado en la Cámara de Representantes. Para que podamos votar cuanto antes la aprobación del proyecto de ley de resolución continua, enmendado y enviarlo al escritorio del presidente. El presupuesto fue aprobado gracias al apoyo de 8 senadores demócratas, quienes se unieron a los republicanos en la votación, entre ellos Tom Kean, demócrata por Virginia, quien representa a empleados federales que viven en ese estado y que no cobran su sueldo desde el 30 de septiembre pasado. El presidente Donald Trump ahora espera que la resolución sea aprobada para luego firmarla y que se convierta en ley. Tenemos el apoyo de suficientes demócratas y vamos a reabrir nuestro país. Es una lástima que haya sido, pero reabriremos nuestro país muy pronto. Por la falta de presupuesto, al menos 2,000 vuelos han sido cancelados en distintos aeropuertos. Y este lunes, debido a la ausencia de controladores aéreos que no se presentaron a trabajar porque no les han pagado, el presidente Trump lanzó esta amenaza y escribió que de no regresar a laborar se les va a reducir el sueldo a todos los controladores aéreos. Seguimos en Estados Unidos y es que el presidente Donald Trump vuelve a sacudir la escena política, ahora con una medida que reaviva el debate sobre las elecciones presidenciales de 2020 y sus consecuencias políticas actuales. Lo ocurrido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020 sigue dando de qué hablar, mientras el presidente Donald Trump intenta reescribir lo sucedido, asegurando que su perdón judicial, emitido a favor de ex asesores, termina con una injusticia cometida contra el pueblo estadounidense. Trump perdonó a 77 ex asesores, quienes fueron acusados en un juicio de haber pretendido interferir en el resultado de las elecciones de ese año, ganadas por el demócrata Joe Biden. Entre ellos está el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien en noviembre de 2020 declaró públicamente que existía una presunta conspiración del gobierno de Venezuela para evitar que Trump fuera reelecto. La empresa que contó nuestros votos es dirigida por 2 venezolanos aliados de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con un socio cercano del empresario Jorge Soros, el principal financiero de los demócratas. El equipo de Trump nunca presentó pruebas en ningún tribunal sobre la presunta conspiración. Lo que realmente estamos viendo aquí y que descubrimos cada día más es la enorme influencia del dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y probablemente China, y la injerencia en nuestras elecciones aquí en Estados Unidos. Entre los indultados por Trump
están líderes del Partido Republicano en Nevada, Arizona y Georgia, donde pretendieron alterar los resultados sin ningún éxito. En 2021, el Departamento de Justicia investigó y concluyó que existió una conspiración urdida por Trump desde la Casa Blanca en su primer periodo de gobierno para impedir que Joe Biden llegara a asumir la presidencia. El Departamento de Justicia confirmó los indultos a los 77 procesados, por lo cual el caso está cerrado. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En más sobre la Unión Americana, la Corte Suprema ratificó su aval al matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, pero rechazó revertir su legalización. La apelación propuesta por Kim Davis, exsecretaria judicial de Kentucky, ocurrió luego de negarse a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, pese al fallo legal que se encuentra vigente desde 2015. Con este movimiento, Davis intentó revocar una orden de una instancia inferior que la obligaba a pagar más de $300,000 por daños y prejuicios a una pareja a la que le había negado dicha licencia de matrimonio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Siria, Ahmad al-Sharaa, en una reunión que marca el primer contacto oficial entre Washington y Damasco en más de 2 décadas. Ambos presidentes debatieron sobre el estado actual de las relaciones bilaterales y analizaron fórmulas para fortalecer y expandir la cooperación. Bueno, he tenido un acuerdo con él. Es un líder muy fuerte. Viene de un lugar muy difícil y es un tipo duro. Me agrada. Me llevo bien con él. El nuevo presidente de Siria, y haremos todo lo posible para que Siria tenga éxito porque es parte de Medio Oriente. Ahora tenemos paz en el Medio Oriente. Primera vez que alguien puede recordar que eso sucedió. La reunión contempló la revisión del régimen de sanciones aún vigente sobre Siria, que pese a que Donald Trump ha levantado excepcionalmente bajo la conocida ley César, depende de un voto en el Congreso. Sharaa es un excomandante de Al Qaeda que hasta hace poco estaba en la lista negra de terroristas de Washington y ahora trata de poner fin a décadas de aislamiento luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU votara a favor de levantar las sanciones personales sobre este mandatario y otros altos funcionarios de Siria. En Estados Unidos, una avioneta con ayuda humanitaria para Jamaica se estrelló en un lago de una zona residencial en Coral Springs, Florida, dejando al menos 2 personas fallecidas. La avioneta había despegado del aeropuerto Fort Lauderdale poco después de las 10 de la mañana del lunes y formaba parte de un operativo de ayuda humanitaria destinado a la población afectada por el huracán Melissa categoría 5, que recordemos causó más de 30 fallecidos y daños en al menos 100,000 viviendas. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Florida asumió la investigación para aclarar los hechos de este accidente. Y vamos a Francia porque el expresidente Nicolas Sarkozy fue puesto en libertad, como le adelantábamos ayer, donde estuvo recluido solo 20 días de una sentencia de 5 años de cárcel que debía cumplir. El Tribunal de Apelaciones ordenó que dejara de inmediato la cárcel de la Santé. Esto a cambio de someterse a controles judiciales, entre estos la prohibición de salir del país. Sarkozy cumple sentencia por financiamiento ilegal a su campaña luego de que se comprobara que el ex líder libio Muammar Gaddafi le entregó 50 millones de euros en 2007. En Nueva Delhi, capital de India, 8 personas murieron y 24 resultaron heridas cuando un sujeto explotó el automóvil que conducía al momento que estaba junto a una estación del metro, esto cerca del centro turístico Fuerte Rojo. Los vehículos circulaban lentamente en el tráfico cuando de repente se produjo una fuerte explosión. La ventanilla de mi coche estalló y cayó sobre otro vehículo. Los cuerpos de socorro y la policía acordonaron la zona, una de las más concurridas de la ciudad. Las autoridades decretaron el estado de alerta en esta capital mientras investigan la responsabilidad presuntamente de grupos armados implicados.
Bueno, vamos a hablar nuevamente del Mundial y es que mire, la organización de los eventos asociados a esta fiesta deportiva aquí en el país ya abrieron la convocatoria para ser voluntaria o voluntario en este evento. Miles de jóvenes están listos y por supuesto ansiosos por participar. Les contamos más. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, cada día son más los mexicanos que se preparan para ser parte de dicho momento histórico, ya sea como voluntarios, anfitriones, organizadores o aficionados, todos con la camiseta bien puesta. Es por ello que en tan solo 3 meses la FIFA recibió más de 1 millón de solicitudes de voluntarios, de los que solo 15,000 serán seleccionados. Sí estoy emocionada porque México creo que es el primer país que es la tercera vez de sede en el Mundial aquí, ¿no? Creo que la primera vez fue en el 70, después en el 86 y ahorita va a ser el siguiente año, 2026, ¿no? Qué mejor que pues formar parte de todo eso, ¿no? Pues esos años pues yo ni nacía, entonces ahorita es así como que vamos a formar parte, vamos a contagiarnos de lo que es el Mundial, de todo esto, entonces por eso me registré, ¿no? Para ver qué era lo que pasaba. Las posiciones en las que la FIFA prevé colocar a sus voluntarios son muy variadas y van desde el apoyo en las vías de transporte hasta dentro de los mismos estadios. Pero la oferta de la FIFA será insuficiente para cubrir todas las necesidades de los más de 80 millones de futboleros que, de acuerdo con el INEGI, viven en el país. Yo creo que está muy bien, porque primero que nada hay que considerar que México es un país extremadamente futbolero, ¿no? Y ha sido de los países que ha viajado a otros mundiales. Hay muchísimos mexicanos, tan es así que pues lo vemos en las noticias de los países que van y los mexicanos hacemos fiesta allá y damos todo lo que es el ambiente mundialista, ¿no? Entonces, que en nuestra casa no sea eso, creo que ya sería como que ilógico, ¿o no? El Mundial no ha comenzado, pero la algarabía ya está en marcha. Con información de Diego Camacho, Punto de Referencia. Muchos temas que analizar con Ezequiel Daray, economista de la Deutsche Welle. En Frankfurt, Alemania, te encuentras. Platícanos de todo lo que ha ocurrido con este acuerdo en Estados Unidos sobre el cierre parcial del gobierno, pero también hay un tema interesante, China y sus exportaciones de chips. El primer día de la COP30, en fin, ¿qué dicen también en el Banco Popular de China? ¿Habrá préstamos internacionales? Ezequiel, mucho que hablar. Adelante, buenas tardes en Europa. Semana de expectativas en el mercado porque se espera que se pueda llegar a un acuerdo en los Estados Unidos, en el Parlamento, para terminar con el cierre, con este llamado shutdown. Ya hay acuerdo en el Senado sobre cómo financiar las agencias, un montón de agencias gubernamentales que están en estos momentos paradas y ahora falta que se vote también en la Cámara de Representantes, aunque se descuenta o el mercado descuenta que se puede llegar a una solución pronto de lo que ha sido el bloqueo más grande, más largo de la historia de los Estados Unidos. ¿Y por qué lo celebran los mercados? Porque muchísimos empleados públicos van a cobrar su salario atrasado y esto significará una gran inyección de liquidez en el mercado, en el consumo y también en el mercado financiero. Y también significará que muchos datos federales con los que hoy no se cuenta, estadísticas muy importantes, van a poder ser publicadas cuando estas agencias vuelvan a funcionar. Por otro lado, China y la Unión Europea están intentando dirimir sus diferencias con respecto a la expropiación de la empresa Nexperia, que produce los microchips que utiliza prácticamente toda la industria automotriz europea. Los producen en la Unión Europea, en Países Bajos, pero se exportan a China para ser procesados y de ahí a la Unión Europea. Como los Países Bajos había expropiado la empresa Nexperia, que es propiedad de un consorcio chino de Wintec, China había cortado el suministro de estos microchips. Bueno, a partir del fin de semana se reanudó, ahora se espera que Países Bajos retrotraiga la medida y la industria automotriz ya está nuevamente recibiendo insumos, aunque no está asegurado que esta provisión vaya a ser estable en el tiempo y por eso hay todavía gran incertidumbre en el mercado, especialmente en las empresas automotrices. Y finalmente China, que está intentando a través del Banco Popular de China, el Banco Central, impulsar el yuan como moneda internacional a través de la emisión de bonos de deuda, de obligaciones emitidas en yuanes, a través de disposiciones para que las empresas estatales hagan los pagos internacionales en yuanes. ¿Qué está intentando China? Posicionar el yuan
para que sea una competencia internacional con el dólar. Recordemos que hoy la moneda más importante en el mundo es el dólar, después está el euro y el yuan tiene muy poca participación en el mercado internacional. Esto es lo que está intentando impulsar el Banco de China en un momento en el que el dólar, por todos los problemas que está sufriendo también la economía de Estados Unidos, está debilitándose frente a otras monedas como el euro. Estas han sido las noticias más importantes de la semana aquí en la Bolsa. Ezequiel, te agradecemos el reporte. Hasta pronto. Gracias. Gracias a ti. Seguimos. Momento de la ciencia, Carlos Guevara Casas. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Hola. Buenos días Lupita, buenos días Angélica, buenos días también para usted. Y bueno, en solo un año, un oso polar puede dejar aproximadamente 300 kilogramos de presas que no se comió para otros animales que sí se van a alimentar con ellas. Esto de acuerdo a una investigación recientemente publicada por investigadores de la Universidad de Manitoba en Canadá. De acuerdo con los cálculos reportados, en total estos carnívoros proporcionan 7.6 millones de kilogramos de carroña a los carroñeros, a los animales que se alimentan de restos de todo el Ártico durante la temporada más alta de caza. Un oso polar puede llegar a matar aproximadamente a una foca cada 3 o 5 días, lo cual pues no es bonito para las focas, pero sí para los osos, lo que equivale a 1000 kilos de comida al año. Aunque el oso se come la mayor parte, deja alrededor del 30% para otros animales. Teniendo en cuenta que se estima que hay 26,000 osos polares en el Ártico, todos estos restos suman millones de kilogramos de comida para otros animales, incluidos zorros árticos, gaviotas, cuervos y otros osos polares que no son tan exitosos en la caza como los juveniles. Algunas veces hasta búhos, lobos y osos pardos llegan a aprovechar este alimento, lo cual da cuenta también del enorme impacto que tendría la desaparición de los osos en estos ecosistemas. Bueno, de ahí nos vamos a Corea del Sur porque un grupo de investigadores de la Universidad de Sungkyun Kwan, allá en ese país, se dio cuenta que un aparato que normalmente utilizamos o utilizan los aficionados a las manualidades y artesanías, que es la pistola para poner silicón, podría ayudar a que las fracturas sanen mucho más pronto, pero en lugar de una barra de pegamento normal diseñaron un material especial que se derrite para ser aplicado, como ocurre con algunas pistolas de pegamento de silicón. Aunque en lugar de estos materiales, el material que utilizan es una mezcla de hidroxiapatita, un mineral que se encuentra normalmente en nuestros huesos, y además un plástico llamado PCL que da resistencia al hueso mientras este crece y se repara. Este material también se reabsorbe en nuestro cuerpo a lo largo de algunos meses. Aunque parece una curiosidad, esta estrategia está pensada para mejorar la recuperación y bajar el costo de atención. Antes de la pandemia, las fracturas eran la principal causa de discapacidad, con 178 millones de fracturas nuevas a nivel mundial en 2019. Una de cada 3 mujeres mayores de 50 años se fractura. Bueno, esta es parte de estos avances que a veces siempre pensamos que tienen que ser cosas espectaculares, ingeniería genética, grandes máquinas, inventos terribles, pero en realidad también mucha de la innovación se da por adaptar pequeñas tecnologías que mejoran nuestra vida. Claro, si tú utilizas, quienes hacen artesanías, vamos a ubicarlo en ese contexto, o manualidades, utilizan esta pistola de silicón que calienta precisamente la goma para que pueda pegar y después ya se aplica, y bueno, trata de despegarla, pues sí es bastante difícil. Entonces ahora se va a aplicar a la ciencia, pero esto es experimental, ya se está haciendo. Es experimental, se hizo en conejos, funcionó perfectamente. Hay muchos conejos que están felices con esta idea porque claro, se les provocaron fracturas a propósito, pero se les repararon. Y se le repararon con esta tecnología que es muchísimo más simple. Existen ciertas máquinas muchísimo más complejas que pueden utilizar este material e imprimirlo como una impresora 3D, pero la diferencia de costo es inmensa. Fabricar estas barras se vuelve de muy bajo costo y es una tecnología que puede ser accesible en cualquier país en desarrollo, ¿no?
Relevante además por lo que decías, Carlos, que los datos que nos dabas casi al final, ¿no? 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años se fractura, y además que antes de la pandemia, pues las fracturas, las caídas, pues eran la principal causa de discapacidad, es decir, definitivamente las caídas y las fracturas forman parte de nuestra vida cotidiana, y no solo para los mayores, sino en general para No toda las la tenemos población. en cuenta porque generalmente pensamos en cánceres o en enfermedades vasculares, cardiovasculares, pero las fracturas desde niños nos acompañan a muchas personas. Yo no me he fracturado, pero es algo cotidiano en la vida de las personas, ¿no? 1 de cada 5 hombres mayores de 50 también se fractura, ¿no? Está relevante. Hay más, ¿no? Que siga. Hay más. Hay más porque de Corea del Sur nos vamos a Brasil, porque nos vamos a enlazar con mi compañera Itzel Gómez Gurrola, quien sigue en la COP30 dando un seguimiento de todo lo que acontece allá. Itzel, buenos días, te vemos y te escuchamos desde la entrada a la Amazonia. ¿Cómo estás? Vía telefónica. Hola Carlos, así es, nos escuchamos, no nos vemos, pero sí damos también el seguimiento de la COP, que en estos momentos también ya es el segundo día. Y pues bueno, recordarte que uno de los temas que se está abordando y que se abordará a lo largo de estas 2 semanas será el tema del dinero, el financiamiento, cuánto dinero se tiene que recabar a partir de países desarrollados, estos países que han contribuido más a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las responsables de calentar nuestro planeta. Y bueno, para darte un panorama general, hasta el momento hay recaudados 300,000 millones de dólares. Lo que ahora se pretende también adoptar es que haya un incremento a 1.3 billones de dólares. Esta es una meta que se tiene, en Bakú se implementó también una hoja de ruta, entonces, bueno, en todos estos días vamos a poder discutir, ver estas negociaciones que se den alrededor de ellas. Y respecto al tema del financiamiento, ayer también tuve la oportunidad de platicar con personal de la UNICEF, sobre todo para podernos dar una idea y un panorama de cómo el cambio climático va a afectar a todas las poblaciones. Y en esta historia que les presento, les hablo de las infancias y por qué también es tan importante políticas públicas, financiamiento y también poder abordar este tema con poblaciones vulnerables como son las infancias. Entonces, si les parece, vayamos a ver la siguiente historia. El cambio climático no solo es un problema ambiental, también es social, económico y político. Los efectos del calentamiento del planeta también impactan a las infancias. De acuerdo con la CEPAL y UNICEF, casi 6 millones de infancias en América Latina vivirán en la pobreza los siguientes 5 años si los países no cumplen sus compromisos para reducir los gases de efecto invernadero. Pues bajo estos escenarios, la frecuencia y magnitud de los eventos meteorológicos aumentará. Después del paso de un huracán de gran magnitud o de incendios forestales, deslaves o inundaciones extremas, la salud física y mental de estas poblaciones son trastocadas. Estamos observando aislamiento social. Cuando los niños se ven alejados de los entornos educativos, se ven obligados a mudarse de casa y emigrar debido a los desastres. Eso puede tener de nuevo repercusiones para toda la vida, especialmente en lo que respecta a la salud mental. Además, son más vulnerables. Como su cuerpo se está desarrollando, es pequeño, por tanto, menos resiliente a los climas extremos. Por eso, el financiamiento climático será crucial para contener esta situación. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, solo poco más del 3% del total de la financiación es dedicada a la niñez. UNICEF recomienda a los gobiernos tomar acciones rápidas y efectivas para fortalecer políticas climáticas y proteger a las infancias. Estamos pidiendo a los gobiernos que se aseguren de contar con políticas centradas en los niños, especialmente en caso de desastres, garantizando que los centros de recuperación tras desastres cuenten con apoyo para las niñas y los niños y dispongan de servicios e instalaciones profesionales, psiquiatras, médicos y servicios médicos diseñados específicamente para ellos, de modo que puedan beneficiarse al máximo en esos momentos de necesidad crítica y se garantice que su aprendizaje no se vea interrumpido. Precisamente, uno de los temas que se discute en la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático de la ONU en su edición número 30 es el financiamiento,
Contar con políticas públicas e inversiones en este tipo de estrategias hará una diferencia en la vida de esas infancias después de una catástrofe. Desde Belén, Brasil, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Pues muchísimas gracias a Itzel Gómez Gurrola por esta información allá desde Belém, en la entrada de la Amazonia en Brasil. Y bueno, hasta aquí la información de ciencia y tecnología en 11 Lab Matutino. Que pase usted un buen día. Muy bien, Carlos. Pues le vamos a dar seguimiento a esta COP. Así es. Interesante, importante, todas las voces. Así es, todas las voces, seguiremos escuchándolas a lo largo de toda esta COP. Gracias, Bien. Carlos. Gracias, te vemos mañana. Vámonos con información del Instituto Politécnico Nacional y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Se firmó un convenio que permitirá la capacitación y actualización de cuadros profesionales de esa central obrera, pero al mismo tiempo los estudiantes del Politécnico pueden realizar su servicio social y prácticas profesionales en la Confederación. El director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, destacó que es un instrumento que permitirá además brindar una capacitación continua a las y los trabajadores de la Confederación. Que el Politécnico tenga las puertas abiertas para lograr una profesionalización de los miembros de la CROC, pero también una educación para toda la vida. Darles esa oportunidad para que regresen, tomen algunos otros cursos credenciales y puedan seguir creciendo. En tanto, el secretario general de la CROC, Isaías González, consideró que solo con educación se puede transitar en esta época de continua transformación para resolver los desafíos. Tenemos ese plan de que las compañeras y compañeros terminen sus estudios básicos y la media superior, y los que quieran la superior, y seguramente que lo van a hacer. Solamente que hay que acercarle todos los servicios, como aquí el instituto. Con este convenio también se buscará aplicar programas de titulación para trabajadores de la CROC que hayan egresado del Instituto Politécnico Nacional. En otros temas, la Secretaría de Economía y la Lotería Nacional develaron el billete conmemorativo por el aniversario número 49 de la Revista del Consumidor. Olivia Salomón, la directora de la Lotería Nacional, detalló que se imprimieron casi 2,5 millones de cachitos conmemorativos para el sorteo que se realizará el viernes 28 de noviembre. Ahí se entregarán 51 millones de pesos en premios. Ha sido pilar en la protección de derechos y en la construcción de una economía más justa, cercana y solidaria. Su labor cotidiana demuestra que la justicia también se ejerce orientando, informando y cuidando el bolsillo de las familias mexicanas. Es un servicio público y una herramienta de educación para el consumo. A lo largo de los años ha estado presente en los hogares de las personas consumidoras de México, orientándolas con información clara y científica sobre los productos y servicios que usamos todos los días, y ha fomentado un consumo responsable y consciente. Las 3 ediciones de las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones que se realizaron en 2025 beneficiaron a 17 millones de estudiantes de nivel secundaria, educación media superior y superior. También los docentes, las madres y los padres de familia de escuelas públicas y privadas resultaron beneficiados. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, agregó que por su amplitud territorial, estas jornadas se convirtieron en acciones preventivas de las más extensas y permanentes que ha habido en materia de salud pública escolar. Al mismo tiempo explicó que las 3 ediciones se realizaron en todos los estados del país, incluida la Ciudad de México, donde las y los asistentes participaron en actividades culturales, artísticas, musicales, deportivas y comunitarias, pero también se ofrecieron pláticas y talleres sobre los distintos tipos de drogas y los graves daños que provocan en quienes consumen estas sustancias psicoactivas. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos alertaron sobre el incremento de casos de trata y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos.
A través de un informe, estas organizaciones destacaron que el 47% de las víctimas, es decir, casi la mitad de ellas, de este delito en nuestro país son menores de edad y en su mayoría son mujeres. La capital del país concentra casi una cuarta parte del total de víctimas de trata. En Ciudad de México, que es un centro importante de trata, concentra el 23% de las víctimas de trata a nivel nacional. El informe, que fue elaborado con el apoyo de la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Unión Europea, también destaca que la mayoría de víctimas provienen de contextos donde predomina la pobreza y la violencia. Respecto al reclutamiento que realizan grupos del crimen organizado, se destacó que actualmente son utilizados para cometer crímenes con armas. Lamentablemente hoy son quienes acaban haciendo este tipo de delitos, de homicidios, también porque ya inclusive el crimen organizado ha estudiado las leyes y sabe que mejor le designa este tipo de tareas a alguien que tenga menos de 18 años. En su conjunto, hicieron un llamado a las autoridades a diseñar planes integrales contra la pobreza infantil, fortalecer la prevención con enfoque de género y pertinencia cultural, así como desarrollar protocolos de atención y protección coordinados para enfrentar la trata y también el reclutamiento forzado. Seguimos con temas de seguridad. Por segunda ocasión se aplazó la audiencia judicial de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, una comparecencia que sabemos estaba prevista originalmente para el pasado 15 de septiembre, esto en la Corte de Illinois en Estados Unidos, pero se postergó para el 13 de noviembre. Ahora de nueva cuenta ha habido una reprogramación y será hasta el próximo 1 de diciembre cuando esto ocurra. Recordemos que el hijo del Chapo Guzmán enfrenta cargos por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego. Se entregó además voluntariamente a las autoridades en Estados Unidos. Esto ocurrió el 25 de julio del año pasado. Este tipo de cambios que ocurren en las audiencias del Chapo suelen ser un indicativo de una eventual negociación judicial entre el gobierno de Estados Unidos y su grupo de abogados de estas personas sujetas a investigación por delitos relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, el Güero Moreno, como se le conoce, está directamente involucrado con delitos como el secuestro y recordemos también que fue él quien entregó a Ismael El Mayo Zambada, que fue transportado en esta avioneta hasta Texas, en Estados Unidos, sin que supiera cuál iba a ser su destino. Finalmente, los dos son detenidos y hoy enfrentan cargos por delitos en Estados Unidos. Vamos a Tabasco. En un operativo conjunto, autoridades federales y estatales detuvieron a 20 personas, pero por lo pronto nos vamos a la conferencia matutina Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias y les tenemos un resumen. Da sus primeros resultados el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz. 5 personas fueron detenidas en 3 municipios. Se les aseguran armas de fuego, granadas y 330 kilos de droga sintética. Trasladan al exagente del CISEN, Jorge Antonio S., al penal de máxima seguridad del Altiplano. Está acusado de presuntamente participar en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hay avances en la Estrategia Nacional de Seguridad de septiembre de 2024 a octubre de 2025. Se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Fueron detenidas más de 2.300 personas por delitos de alto impacto. El Ejército y la Marina desmantelaron 1.614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes. Les recordamos, está abierto el megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario. El horario 9 de la mañana a 3 de la tarde. Se aplican vacunas contra la influenza, COVID, neumococo y sarampión. Son completamente gratis y seguras. Al menos 3 personas fallecidas y 15 más heridas es el resultado de fuertes golpes del mar en las Islas Canarias de España, específicamente en Tenerife.
Autoridades han acudido al lugar para ayudar a la población, incluso desplegaron ya un helicóptero para rescatar a víctimas en el agua. Bueno, pues así nos vamos. Les agradecemos como siempre su atención y compañía. Gracias en radio y nos vemos mañana. Y en redes sociales también, que tenga un excelente martes. Buenos días. Buenos días.